Buenas tardes, este video es para la materia de fundamentos de la ingeniería. Comenzaremos viendo lo que son unos circuitos con diodos. Podemos observar que tenemos 4 diferentes circuitos, los cuales los voy a comenzar a explicar. Observamos que aquí tenemos el primer circuito. Tenemos lo que es nuestro contacto, nuestro diodo, nuestra fuente. ¿Qué es lo que observamos aquí? Nuestro diodo está conectado inversamente. Entonces conectamos un amperímetro para que nos muestre qué voltaje es lo que está pasando. Para comprobar qué es lo que pasa si lo conectamos inversamente. Como vemos no fluye la corriente. Vemos que aquí se está viendo interrumpida por el diodo. Esto es lo que pasa si lo conectamos inversamente. Tenemos el siguiente circuito. El siguiente circuito, que es un diodo conectado directamente. Observamos que tenemos el voltímetro para ver qué corriente es qué voltaje es el que nos está pasando aquí. Ponemos esta resistencia antes porque solo permite el paso de 0.78, 0.80 volts. Entonces, si no ponemos esta resistencia, el diodo se va a tronar. Entonces, observamos que nuestro voltaje es de 0.77, 0.67 y nuestra corriente es de 8.32 con una resistencia de 1 kilo. Aquí no es algo alta nuestra corriente, lo que está pasando, pero aquí ya está conectado directamente, solo está permitiendo el paso en un sentido. Tenemos nuestro siguiente circuito, que es un diodo con resistencia variable. ¿Qué es lo que pasa aquí? Conectamos nuestro circuito, pero si nosotros no podemos variar la corriente, no podemos variar tanto la resistencia, porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros, como dice la regla, a menor resistencia, mayor flujo de corriente, entonces pues explotan nuestros componentes. Los cambiamos y vemos, bueno, subimos nuestra resistencia, cambiamos nuestros componentes. Como vimos, explotaron nuestros componentes, pero ya los reemplazamos. Si nosotros aumentamos nuestra resistencia, el paso de la corriente es menor. Pero si la disminuimos, obvio pasa muchísimo. Pero nuestro voltaje se nos está manteniendo estable, más o menos estable. Tenemos el otro circuito que es una fuente variable. Es una fuente variable y lo que tenemos es que nos está variando de más o menos 3 volts. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros lo encendemos? Observamos que nuestro voltaje se mantiene en un rango estable, pero nuestra corriente se nos está variando demasiado. Este comportamiento lo podemos observar también con nuestro osciloscopio, que ya está conectado, y vemos que nuestro voltaje, nuestro amperaje es el que está variando demasiado, pero nuestro voltaje se mantiene pues más o menos estable. A continuación seguiré explicando lo que es el funcionamiento de una bobina y un capacitor. Aquí tenemos lo que es un circuito básico de una bobina. ¿En qué nos ayuda la bobina? La bobina se utiliza en los transformadores, principalmente para generar campos magnéticos, ya sea que nos eleven o nos disminuyan los voltajes. Como observamos, aquí tenemos un capacitor
de un microfaradio. Entonces abrimos nuestro circuito, se carga nuestro capacitor y observamos con nuestro gráfico qué es lo que sucede. Ya tenemos nuestro gráfico y cuando nosotros abrimos paso a la corriente, observamos que nuestra corriente se mantiene, se descarga. Cuando lo encendemos, nuestra corriente se mantiene estable y cuando lo bajamos, se descarga, se mantiene estable. ¿Qué es lo que nos ayuda? Que está conectado el capacitor y la bobina. Este voltaje se mantiene directo, no varía. Reducimos la escala para que podamos observar este comportamiento. Reduciendo la escala podemos observar mejor este comportamiento. Como vemos, se mantiene más estable nuestro voltaje cuando se descarga. Se mantiene estable. Esto es lo que ayuda un capacitor y una bobina juntos. Este voltaje se mantiene directo, es una corriente directa. Ya no continua como la tenemos al inicio. Ya es un voltaje sin picos de voltaje ni variaciones, en un solo sentido. Continuaremos viendo el funcionamiento de los capacitores. Tenemos este circuito que son los capacitores. Tenemos un capacitor conectado en serie con una resistencia, que es la que se va a encargar de descargar este capacitor. Encendemos nuestro circuito y vemos que se carga. Lo apagamos y nuestra resistencia se encarga de descargar nuestro circuito. Este comportamiento lo observamos con el osciloscopio. Las puntas ya las tenemos conectadas. Tenemos aquí lo que es nuestro gráfico. Podemos observar que al momento de que nosotros accionamos, se carga, se comienza a cargar y se mantiene estable nuestro voltaje. Pero al momento de apagarlo, se descarga. Se carga nuestro voltaje, se descarga. Esto es lo que nuestra corriente se mantiene almacenada por un cierto tiempo. Entre más grande sea nuestro capacitor, más corriente va a almacenar, más tiempo va a almacenar esa corriente, lo cual es mucho más peligroso si es un capacitor de electrolítico. Entre menos faradios tenga nuestro capacitor, menos corriente y por menos tiempo va a almacenarla. Este es el funcionamiento básico de un capacitor. Planteémoslos así como un garrafón de agua. Al tener una capacidad mucho más grande, tenemos lo que viene siendo pues mucha más agua que va a entrar ahí dentro. Obvio, esto se vuelve mucho más pesado, mucho más peligroso. Entonces, si tenemos un garrafón de 20 litros, este es un tanto más pequeño. Se vuelve un poco más controlable, pero el agua se termina mucho más rápido. Esta es una analogía de los capacitores. Espero les haya gustado y gracias.